¿Qué tal amigos y amigas de Fútbol Insólito? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie 100 maneras de matar al fútbol argentino. En esta ocasión te traemos un capítulo triple, otra vez. Sí, es que quiero acelerar la continuidad de esta serie y llegar a los temas principales. Pero no por eso estos puntos y datos estadísticos que te estamos mostrando a lo largo de toda la serie son menos importantes. Al contrario, todos son importantes. Todos de alguna manera corrompieron algo lindo que tenía el fútbol argentino y lo desmantelaron por completo, haciendo un poco la porquería a la que hemos llegado hoy en la primera división de la AFA. En esta ocasión, como dijimos, te traemos un capítulo triple, contándote las maneras número 43, 58 y 71 de matar al fútbol argentino. Y qué casualidad, las tres tienen cierto nacimiento y auge en la década del 60, la década del comienzo del desastre. ¿Querés saber más y cuáles son? Seguí mirando el video. ¡Dale! Vamos a comenzar con la manera número 43 de matar al fútbol argentino. Y esa manera son los récords. Pero los récords negativos, los récords negativos. Y algunos positivos y necesarios. Fíjate, en las primeras 3 décadas del fútbol argentino profesional, hablamos de la década del 30, 40 y 50, nadie hablaba de récords. Pero nadie, salvo algunas estadísticas que llegaban a récords. Como por ejemplo los 49 goles de Erico en 1937. Récord que nunca nadie superó en un solo torneo, o el récord triunfal de San Lorenzo en 1941 cuando consiguió 11 triunfos sucesivos que casi lo consagran campeón de ese año. Después se puede decir sí, más o menos que era un récord, lo que había logrado Boca y River en 1935 y 37 respectivamente, cuando lograron conseguir el 85,29% de los puntos del campeonato, números insuperables. Y otro ejemplo de récord como el de Racing, que había conseguido 7 títulos sucesivos en el amateurismo, pero nadie hablaba de récords, sino meramente estadísticas que se producían a lo largo de las campañas, y si llegaban a récords es porque pasaban los años y nadie los alcanzaba o los superaba. Pero en la década del 60 comienza una maquinación del periodismo de inflar noticias y datos estadísticos como si fueran la gran cosa, sin darse cuenta que tapaban otras injusticias. Mirá. En el año 1964, el arquero de Boca, Antonio Roma, logró un hecho inédito. Mantiene su valla invicta por 7 partidos, contabilizando 741 minutos sin recibir goles. Este hecho estuvo enmarcado por el gran poder que tenía el presidente de Boca, Armando, que todo inflaba con el periodismo que jugaba a su favor. Este año encima, Boca fue el campeón, así que más todavía, Roma estaba allá arriba. Pero el récord de Roma fue superado por Amadeo Carrizo de River, el arquero de River, en 1968, cuando estuvo 7 partidos y piquito sin recibir goles, contabilizando 769 minutos sin que le metieran gol. Esta racha la cortó un jovencísimo Carlos Bianchi al batir al arquero riverplatense, que también contaba con un gran apoyo periodístico de la prensa, ¿viste? Pero al año siguiente Roma otra vez bate el récord nuevamente, pero ahora de Carrizo, que tenía 7 partidos invictos en su valla. Ahora Roma hizo 7 partidos y un piquito más, contabilizando 782 minutos sin recibir goles. De repente los récords de puntos conseguidos en la década del 30, como te dije anteriormente, pasaron a récords sin recibir goles. Cuenta minutos al pedo, porque muchos de esos partidos con vallas invictas terminaban 0-0. Entonces, ¿por qué no contabilizaban ese récord de valla invicta en la década del 30 o 40? Cuando los partidos terminaban 4-4, o terminaban 3-0, o 5-2, o terminaban 8-1, o algunos 3-3, 5-4, 4-0, qué sé yo, se mataban a goles antes. Ahí sería un récord para destacar, que el arquero mantenga la valla invicta cuando se mataban a goles, no a partir de la década del 60, cuando se puso todo más defensivo y muchas campañas de equipos no salían del 0-0, 1-0 y 2-1. Ahí nomás, como pasó con Boca en el año 1964, donde ya hice un video sobre eso, cuando Boca ganó 10 partidos 1-0. Y más vale cómo Roma no va a llegar al récord de valla invicta si todos los partidos terminaban 1-0. Este tipo de récords no sirven para nada, solo servían para ver qué club la tenía más grande, Boca o River. Y lo peor, que hoy en día sigue ese cuenta minutos intacto. ¿Te acordás de Andrada, el arquero de Boca, cuando casi le sacó el récord a Navarro Montoya? ¿O Armani cuando casi lo alcanzó a Amadeo Carrizo? O sea, nadie se pone a pensar que en los pocos goles que se meten está el récord. ¡Qué vivos! Es fácil mantener un récord cuando te enfrentás con equipos que ni te patean al arco. ¿Cuántos equipos hoy juegan contra Boca o River parándose bien atrás y llegando cada muerte o obisco
Crespo al arco rival. Muchísimos. Así cualquiera llega a un récord si nadie le patea al arco. El récord de valla invicta lo mantiene Varicio, el arquero de Ferro, en el año 1981, cuando estuvo 1075 minutos sin recibir goles. O sea, 11 partidos y medio sin que le metieran gol. Habría que hacer una gran estadística de cuántas veces le patearon al arco en promedio de esos 1075 minutos, ¿no? Te aseguro que el récord queda como una fantochada más del periodismo, que necesita inflar las noticias y las cosas cuando no las hay. Otros récords que inventaron para inflar equipos es ese que cuentan los días de un equipo puntero en un torneo. Sabrán que hay días que no juegan partidos o les tenemos que avisar que los partidos se juegan los fines de semana. Bueno, ahora se juega cualquier día, ¿viste? No podemos decir nada. Otro récord fantoche son algunas goleadas como la máxima goleada del profesionalismo, que fue entre Banfield 13, Puerto Comercial de Ingeniero White 1 en 1974, o el de Vélez 11, Huracán de Ingeniero White 0 en 1968. Sabrán que los dos equipos de Ingeniero White eran equipos amateurs contra equipos profesionales. Ah, eso no lo dice nadie. Otro récord mentira o inflado es el del Loco Gatti, que jugó hasta los 44 años siendo el más longevo en actividad, pero era arquero, y encima en un equipo grande, y encima en una etapa recontra defensiva. Pero si le llegaban re poco, obvio que iba a ser récord. Bueno, aunque los últimos 5 años fácil atajó regalado, por las cagadas que se mandaba el loco. Mirá lo que atajaba, mirá lo que hacía acá. Récord de longevidad lo tuvo la Bruna, que jugó hasta los 41 años, o el Pepe San, que tiene 42 y sigue jugando, y fueron delanteros, tipos que tienen que correr para jugar y tocar la pelota. Un arquero puede atajar hasta alta edad porque no tiene que moverse mucho, además, más de lo que los reflejos pierdan. El ya mencionado Amadeo Carrizo atajó hasta los 44 años cuando se retiró en Colombia, en Millonarios. Pedro Catalano, el de Español, también atajó hasta los 44 años cuando se retiró en Arsenal. Navarro Montoya atajó hasta los 43 años cuando se retiró en Tacuarembó de Uruguay en el año 2009. Son jugadores que no tienen mucha movilidad todo el tiempo. Mientras no pierdan los reflejos, podés atajar hasta los 50 años si querés, si llegan re poco a los arcos de hoy en día. Esa es una manera de inflar un récord innecesario, como cuando cuentan los partidos que un equipo lleva sin perder. Sabrán que juega con cada cachivache hoy en día, ni hablar de la primera división, que son como 40 equipos, y más de la mitad tendría que estar en la B, con equipos que ni llegan al arco encima, invictos de 8 partidos, 10 o 15, no es nada cuando comparamos los 40 de Boca en el año 1999 o los 39 de Racing en el año 66, donde les valió títulos para los dos. Son récords sin sentido que inventa el periodismo para vender o para hablar de algo, porque así evitan hablar de lo horrible que se juega, con pocas llegadas al arco, pocos goles y muchas patadas y empates, como dirían los Simpsons. Muchas patadas, pocas anotaciones y empates. ¿Qué otros récords pelotudos y pedorros que no dije podés destacar? Déjamelo saber en los comentarios. Sigo. Ahora pasamos a la manera 58 de matar al fútbol argentino, las cábalas. Sí, si bien esta no nació en la década del 60 porque son mucho más antiguas, tiene un auge en la década del 60, producida e introducida por los nuevos actores del fútbol moderno, los directores técnicos. Por ejemplo, si hablamos de la cábala, tenemos el ejemplo de Alberto Baco, figura de Racing, hectacampeón del amateurismo, que siempre salía a la cancha con un gorrito tapándose la cara en la foto. O hablamos de Juan Elías Justrich, arquero de Boca en la década del 30, cuando salía agachado en la foto del equipo, en un modo de cábala. Años donde Boca fue campeón y otros años no. Hay un montón de cábalas, como salir a la cancha pisando primero el pie derecho, o posicionarse en la foto de tal lugar, o decir algunas palabras antes del partido, como rezar, qué sé yo. No sé, un montón con sentido y otras sin sentido. Y recontra antiguas. Pero las que comenzaron a proliferar en la década del 60 no tienen nombre. Mirá. En el Campeonato Nacional de 1967, Rosario Central había comenzado muy bien el torneo ganando las primeras 5 fechas consecutivas. Iba recontra primero en el campeonato con Independiente, que también había ganado las primeras 5 fechas. Pero según su director técnico, Miguel Ignomirielo, las victorias se debían a que Rosario Central salía segundo al campo de juego después del otro equipo. O sea, ganaban partidos, metían goles al pedo porque las victorias se debían a una cábala. Ay, Dios, qué ignorante. Encima en la fecha 6 se armó un quilombo bárbaro con San Martín de Mendoza, cuando el equipo mendocino salió después de Rosario Central, luego de discutir y retrasar el comienzo del partido unos 10 minutos porque no querían salir primero uno ni el otro tampoco. Central ese día perdió el partido y le echaron la culpa a que San Martín les quebró la cábala, pero Central luego siguió con su cábala de salir después del rival y siguió perdiendo partidos y siguió perdiendo, y otros partidos también los ganó. Excusa de los mediocres directores técnicos para no darse cuenta que son malos y le tienen que echar la culpa a otro equipo o
o a otra cosa ajena al fútbol. En el año 1969, por ejemplo, San Lorenzo, un año después de aquel equipazo de los Matadores, campeón invicto del 68, arrancó muy bien el campeonato metropolitano, pero una racha de 3 victorias seguidas lo puso en alerta. Encima, una de esas derrotas fue en el clásico con Huracán, que le volvió a ganar el clásico luego de 7 años de sequía. ¿Saben qué hicieron los de San Lorenzo? O mejor dicho, la gran idea de su director técnico, Manuel Giudice, ir a Luján, viajar a la ciudad donde se encuentra la Virgen de la Basílica de Luján para pedirle los triunfos que no se lograban en la cancha. Fíjate la pelotudez que comenzaron a hacer en esta época, hermano. ¿Por qué no se dedicaban a entrenar mejor? A prestar más atención en la cancha, a prestarle atención al rival, a meterle más goles y no quedarse solamente con el partido 1-0. No, ellos le echaban la culpa de las derrotas a una maldición o algo sobrenatural que con solo ir a Luján se podía arreglar. San Lorenzo en ese torneo terminó quinto en el grupo A 7 puntos del puntero. ¡Ay, qué ayuda de la Virgen, por Dios! Pero el rey de las cábalas en esos años fue el zorro Osvaldo Subeldía, que encontró en Carlos Salvador Vilardo su mejor aprendiz, tipo Anakin con Palpatine en Star Wars. Vilardo aprendió todo lo que es cábalas de Subeldía en la década del 60, como no comer cierta comida antes de los partidos, pero no porque hiciera mal la comida, sino porque justo tal día perdieron y fue culpa de esa comida que habían comido. ¡Ay, Dios! O salir a la cancha y no saludar a los jugadores rivales, o no darles la mano, o no aplaudir a la gente, o tomar mates a la misma hora de siempre, o sentarse en los colectivos de las mismas posiciones de siempre cuando van y cuando salen de la cancha, o cuando perdían tal partido importante, ir a cambiarle la camiseta al rival. Escuchate esta, cuando perdían tal partido importante, ir a cambiarle la camiseta al rival para luego cortarla en el vestuario con tijeras, como hizo Bilardo en el año 96 en Boca, luego de caer 6-0 contra Gimnasia en la Bombonera, haciendo trizas una camiseta de Gimnasia que había pedido un jugador de Boca por recomendación de Bilardo. ¡Ay, Dios! Pelotudeces que los periodistas festejaron y se vanagloriaron de conseguir como noticia inédita, cuando son pavadas. Mirá que le vas a atribuir 3 derrotas seguidas a una maldición, o que no ganaste en 5 partidos porque tomaste mate en otro horario, o porque alguno llegó tarde al entrenamiento y para doblegar la maldición y ganarle a la cábala, lo mataban al pobre tipo en el entrenamiento que quizás llegó tarde al club porque justo se cruzó en la calle con una manifestación. Entonces llegó tarde y no llegó al horario. ¡Ay, Dios! Después el director técnico lo mataba en el entrenamiento. Ese tipo de novedades los instalaron los directores técnicos en los años 60 como algo inquebrantable, algo novedoso del fútbol del futuro, como si una cábala, qué sé yo, cambiara de dirección una pelota de gol, o si una cábala cabeceara en el área para rechazar. Las cábalas del pelotudeo nacieron junto a los directores técnicos en la década del 60 y eso se desparramó en todos los clubes del fútbol argentino, en todos, Estudiantes y Subeldía fueron los grandes abanderados de esa pavada, pero hubo otros que no se quedaron atrás, y hasta lo superaron, como el Coco Basile y Racing, Bilardo en la selección argentina, Mostaza Merlo y los Cuernitos en Racing, ¿te acordás? Lorenzo en Boca hizo de todo, Ramón Díaz primero en River y luego en San Lorenzo con las pilchas, que a veces usaba ropa deportiva, a veces usaba una chomba. Ay, Dios, como si el uso de una ropa cambiara el resultado deportivo, o la corbata de la Bruna, que después usó Gallardo. Ay, Dios, qué boludez. Las cábalas dejáselas a la gente que no participa, que pronostica o especula con los resultados del deporte, pero desde el lado del hincha, no siendo parte principal del espectáculo deportivo, la puta madre, como un director técnico o un jugador. Es que es el gran juego del pelotudeo, atribuyéndole triunfos y derrotas al acierto o roturas de ciertas cábalas, en vez de ponerse a pensar cómo paran el equipo el día del partido o cómo entrenan en la semana. Ay, Dios, más trabajo y menos boludeo, hermano. Y cerramos con la manera número 71 de matar al fútbol argentino. Y también nació en los años 60, con la llegada de los directores técnicos modernos. Y estamos hablando de los asesores espirituales. Sí, asesores espirituales en el fútbol. ¿O vos te pensás que el brujo que tenía Estudiantes hace unos años nació en esta época? Nah, esas son pavadas que vienen de mucho antes. Entre el paquete de boludeces que venía con contratar un director técnico en la década del 60, venía contratar un asesor espiritual que venía con el técnico. ¿Por qué? Porque muchos le atribuían las derrotas a cosas paranormales, o cábalas rotas, como dije en el punto anterior, o maldiciones que había que realizar trabajitos espirituales para cortarla, etcétera, etcétera. Sí, el fútbol y el deporte mismo que maravillaba tanto en las décadas anteriores en Argentina se había convertido en el pasaporte al pelotudeo y a la inmoralidad de echarle la culpa de los resultados a cosas espirituales. Ay, Dios. Y entonces lo mejor que había para combatir con esos demonios era un asesor espiritual, digamos un manochanta que cobraba un sueldo del club para
hacer trabajitos en la semana con los jugadores. Algunos servían como psicólogos escuchando los dramas personales de cada player y le daban tareas espirituales para hacer luego del entrenamiento o durante el entrenamiento. Otros asesores servían para canalizar las buenas ondas del vestuario y ahuyentar las malas ondas, con quién sabe cuántas pavadas, quemando cosas, limpiándole el aura a los players, tirando sal en la cancha o tirándole sal a los rivales, haciendo conjuros para no recibir goles, bendecir un arco, maldecir el otro o esconderle algo abajo del arco en el arco del rival, jugar con una pelota bautizada con agua de no sé dónde, etcétera, etcétera. Sí, esto es real, esto fue real en el fútbol argentino en la década del 60 y algunas cosas todavía siguen sobreviviendo. Esas boludeces chamánicas espirituales servían para levantarle el ánimo a los jugadores y obviamente para justificar el sueldo del manochanta que le estaba robando al club. El asesor espiritual estaba en el cuerpo técnico como uno más ahí, como parte del cuerpo técnico, como el tipo que se encarga de los ánimos del plantel, de las buenas vibras de los jugadores y del proyectar positivismo porque los jugadores ahora pueden. Andás a ver con qué excusa salían en la semana cuando se perdía el partido del domingo, ¿no? Quizás le echaban la culpa a que el manochanta del club del frente era más poderoso. Qué sé yo, por ahí sí, no descartés nada ya a esta altura. Pero el fútbol que era y es un deporte de grandes jugadas, grandes jugadores y muchos goles, muchísimos goles en Argentina, se convirtió en un deporte de cábalas, de chamanes, maldiciones, récords innecesarios para elevar el autoestima ante tanto fracaso deportivo, cortar camisetas, ir a iglesias, ahuyentar las malas vibras, ganar por cábalas, perder por quebrarlas, salir primero a la cancha o salir después, etcétera, etcétera. Todo chantaje para esquivar la verdadera razón que hizo grande al fútbol argentino, los goles y las jugadas de grandes jugadores. Pero claro, como más de uno de esos equipos lograron ganar cosas importantes a la década del 60 con las cábalas, como los títulos de América o del mundo, porque siempre se cuentan las cábalas las que funcionan, ¿viste? Nunca las que no funcionan, que deben ser muchísimos más, pero no las cuentan. Todo el resto del fútbol argentino comenzó a copiar y a realizar sus propias payasadas como si eso dependiera un resultado deportivo, la situación de un club y el trabajo honorable de los directores técnicos y la complicidad dirigencial. ¡Ay, la puta madre, qué desastre! Estas fueron las maneras números 43, 58 y 71 de matar al fútbol argentino. Gracias.